Hola. Bienvenidos a una cápsula más de conocimiento que el equipo Codivi Formación Continua ha preparado para ti. Recuerda suscribirte y unirte a nuestro canal www.youtube.com/@marcoortizcodivi para seguir contando con tu preferencia. Bienvenidos a una cápsula más Codivi serie bioquímica médica. La glucogenólisis degrada glucógeno para liberar glucosa, principalmente en hígado y en músculo. La enzima clave, la glucógeno fosforilasa, rompe enlaces 1,4 glicosídicos, liberando glucosa 1-fosfato, que se convierte en glucosa 6-fosfato. En hígado, glucosa 6-fosfato se transforma a glucosa libre para mantener glucemia, mientras que en músculo se usa para generar energía. La enzima desramificante elimina los enlaces 1,6 glicosídicos. La importancia de esta vía radica en su capacidad para proveer glucosa rápidamente durante el ayuno, el ejercicio intenso o situaciones de estrés, asegurando un suministro constante de energía y manteniendo la homeostasis glucémica. Existen glucogenosis relacionadas. Conoce más de este tema en la presentación. Suscríbete y únete a Codivi. Lo que vamos a hacer es degradar las moléculas de glucógeno que se encuentran almacenadas en las células del organismo. ¿Cuáles son estas células que de manera importante lo hacen? No lo olviden, es fundamentalmente hígado. Este glucógeno almacenado en hígado tiene la capacidad de poderse compartir con el resto del organismo. Y el músculo, que también tiene una gran capacidad de almacenamiento por la masa muscular que tenemos total, pero a diferencia del primero, del hepático, este glucógeno solamente puede compartirse, o bueno, no puede compartirse, mejor dicho, y se queda para consumo del propio músculo. El riñón también tiene capacidad de degradar un poco, pero también lo veremos posteriormente. Bien, recordar, doctoras, doctores, la molécula de glucógeno, que es una molécula sumamente polimerizada, constituida por unidades y residuos o residuos de glucosa. La manera en la que se presenta el glucógeno normalmente en la célula lo podemos encontrar de tres maneras, tres agregados. Los dos primeros, denominados gránulos alfa y beta, y uno más que se denomina partículas gamma. Los dos primeros, gránulos alfa y beta, son importantes, ya que los gránulos alfa representan la mayor capacidad de almacenamiento contenida en una estructura, similar a lo que sería, por ejemplo, les comentaba, un tipo roseta de maíz, o también por ahí en la literatura lo refieren como si fuera un brócoli, una situación de este tipo, que se localiza en hígado, mientras que los gránulos beta, gránulos individualizados, contenidos en músculo fundamentalmente y en otras células del organismo. Las partículas gamma, como su nombre lo indica, a diferencia de que no son gránulos, porque no están todavía completos, sino que son pequeñas laminillas, pequeñas fibrillas que se forman del agrupamiento de algunas moléculas de glucógeno, justamente. Esta es una imagen, doctores, que quiero que conozcan. Aproxímense, por favor, a la pantalla, ya que quiero que vean justamente la comparación que hay en tres tipos de gránulos contenidos en tres tipos de estructuras del organismo. Tenemos el sistema nervioso, el cerebro, músculo esquelético e hígado. Observen cómo, doctoras, doctores, en cuanto a tamaño, observen cómo coincide con lo que hemos estado diciendo hasta ahora, se confirma pues que lo que decimos es cierto, que los gránulos alfa contenidos en hígado son los más grandes. Vean el tamaño comparado con lo que corresponde a cerebro, por ejemplo, y músculo esquelético, que son gránulos de tipo beta. Las concentraciones, es decir, la capacidad de almacenamiento que tienen las estructuras corporales, pues también varían. Vean, por ejemplo, aquí de 3 a 10%. 30 a 100 micromoles, perdón, los porcentajes son micromoles el contenido, y por supuesto el que más capacidad tiene por sí solo de almacenar, pues es sin duda el hígado. Y aquí tenemos algunas otras características. Recuerden que hemos comentado también lo que tiene que ver con la glucogenina, la isoforma que se encuentra, la tipo 2, contenida en el hígado, que contiene también relación directa con la glucógenosintasa 2 que vimos ayer, mientras que cerebro y músculo esquelético, por ejemplo, pues lo que presentan es glucogenina 1 como molécula precursora, iniciadora de la molécula de glucógeno, y por tanto la glucógenosintasa 1 es la que ahí se relaciona. Es importante recordar, doctoras, doctores, que las moléculas de glucógeno, cuando se encuentran contenidas en la célula, me refiero a los gránulos ya debidamente listos, preparados para poder ser utilizados, pues contienen en torno a ellos tienen una membrana, están forrados, digámoslo así, por una membrana
en la que se encuentran adheridos también las enzimas o los enzimas necesarios para degradar al glucógeno. Por eso el proceso de degradación del glucógeno es muy rápido, es muy eficiente, ya que finalmente lo que pretende es obtener energía de la mejor manera y a la velocidad más rápida para que satisfaga las necesidades del organismo. También es importante que sepan que estas vesículas contenidas o que envuelven a las moléculas de glucógeno en formación también tienen ahí mismo adheridos los enzimas o las enzimas que fabrican, que arman a la molécula, que son las que comentamos en la clase anterior. Entonces, los gránulos de glucógeno, doctoras, doctores, en la célula normalmente los vamos a ver adheridos, ligados muy directamente, tanto con las enzimas que arman al glucógeno, o sea, con las enzimas glucogénicas, como las enzimas que lo degradan, las enzimas glucógeno-líticas. Las moléculas de glucógeno, entonces, doctores, que comentaremos el día de hoy, vamos a aprender cómo se degradan en las células para poder ser utilizados sus componentes monoméricos, es decir, las unidades de glucosa. El glucógeno, doctoras, doctores, puede ser degradado ya sea desde el punto de vista citoplasmático, porque ahí tenemos las enzimas justamente adheridas próximas a lo que es el retículo endoplásmico o el retículo sarcoplásmico en el caso de músculo. Esto que observan aquí representa una molécula de glucógeno a la que se encuentran próximos las enzimas necesarias para su degradación. Una vez que las moléculas de glucosa, doctores, contenidos en el glucógeno han sido liberadas, que es lo que aprenderemos el día de hoy por el proceso de la glucogenólisis, esta glucosa puede ser utilizada para la formación, ya lo saben ustedes, o la incorporación a la ruta metabólica fundamental de la vida, que es la glucólisis, ya que libera unidades de glucosa 6-fosfato, pero también libera unidades de glucosa 1-fosfato, las cuales también pueden ser convertidas en glucosa y fosfato e incorporadas finalmente a glucólisis. También, doctores, no olviden, esto es muy importante, la molécula de glucosa 6-fosfato que se libera o se forma a partir de este proceso, también en el caso del hígado, en el hígado nada más, tiene la posibilidad, incluso también en la literatura encontrarán que en el riñón puede ocurrir, van a encontrar que esta molécula de glucosa 6-fosfato puede sufrir el proceso de desfosforilización, quitarle el fósforo a la molécula y de esta manera liberar unidades de glucosa para que puedan ser enviados a todo el organismo y de esta manera satisfacer, suministrar este importante componente energético químico que es la glucosa. También las moléculas de glucógeno, doctoras, doctores, contenidos en las células, tienen la capacidad de ser degradado, además por enzimas lisosomales, pero también lo pueden hacer por un sistema especializado de degradación que veremos en el tema de proteínas, que se conoce como proteasoma. Esto finalmente lo que nos está indicando, doctoras, doctores, es que el proceso de degradación de glucógeno, pues tiene 2 o 3 variantes, con la intención siempre de asegurar el correcto suministro, degradación de glucosa y el suministro correspondiente a las células del organismo para la utilización en las vías metabólicas en las que esto sea necesario. Bien, una vez más recordamos, el glucógeno, doctores, una vez que ha sido terminado en cuanto a su estructura, su forma, tiene una forma similar a esta. Acuérdense que es una molécula altamente ramificada, formada únicamente por unidades de glucosa, en la que tenemos enlaces de tipo alfa-1,4, en la mayoría, casi todas las moléculas de glucosa se encuentran unidas por enlace alfa-1,4, y solamente en los puntos de ramificación tendríamos los enlaces de tipo alfa-1,6, los cuales por supuesto pues son menos, ya que los puntos de ramificación son más escasos en comparación con las uniones subsecuentes que existen entre cada residuo de glucosa. Un aspecto importante, doctoras, doctores, que me parece notable, que quede claro desde el principio, es en cuanto a la estructura de glucógeno, es recordarles, las puntas libres, las puntas que van quedando libres siguen siendo residuos de glucosa. Estas puntas o residuos de glucosa que se encuentran en las orillas de las cadenitas que forman parte de la estructura del glucógeno, la estructura ramificada, se les conoce como extremos no reductores, no reductores. La molécula de glucógeno solamente tiene 1 o 2 puntos reductores, que son los que se encuentran en los puntos de iniciación, justamente en la primera ramificación que se forma en la glucogenina correspondiente, tipo 1 o tipo 2. Esto es importante porque yo les hablaré de que lo que vamos a empezar a quitarle a la molécula de glucógeno son justamente las glucosas que se encuentran en los extremos no reductores. Entonces, no olviden, no reductor quiere decir que estamos hablando de las glucosas, los residuos contenidos en las puntas de las ramificaciones
diferentes de la molécula de glucógeno. Bien, hasta aquí, doctores, hemos comentado que el glucógeno es una molécula que los seres humanos podemos fabricar, por supuesto, y también podemos degradar. ¿Cómo la degradamos cuando esta molécula de glucógeno proviene de la dieta o proviene en la dieta, en los alimentos de origen animal, por ejemplo, que son ricos en glucógeno también? Bueno, pues este proceso de degradación, repito, este proceso de degradación extracelular, digestión extracelular o intestinal, hablo del glucógeno contenido en los alimentos cuando los ingresamos por vía oral, pues sigue siendo una molécula de glucógeno clásica, como la conocen. Y la enzima, doctoras, doctores, que se encarga de romper, de degradar a la molécula de glucógeno para que pueda ser digerida totalmente en el intestino y puedan ser absorbidas sus unidades de glucosa constituyentes, lo logramos con la alfa-amilasa salival, que ya lo saben ustedes que es de potencia limitada, también en función del tipo, de la cantidad de tiempo que tenemos el bolo alimenticio masticándolo en combinación con la saliva, pero finalmente la alfa-amilasa empieza a cortar pequeños pedacitos oligosacáridos de la molécula de glucógeno. Por supuesto que esto se complementa cuando ya en el páncreas, pero cuando el páncreas libera la alfa-amilasa pancreática sumamente poderosa, y entonces ahora sí tendríamos una degradación casi completa ya de la molécula de glucógeno, observen, en unidades de 2 glucosas, que es la maltosa, la cual será degradada por la maltasa, la maltotriosa, que son 3 residuos de glucosa, los cuales van a ser degradados por la maltotriasa, y también lo que se conoce como dextrinas límite, que son residuos oligosacáridos provenientes de esta molécula de glucógeno, residuos que han quedado liberados y que van a ser completamente degradados por las dextrinasas. Entonces, esto, doctores, particularmente que comento, es lo que ocurre con el glucógeno que consumimos en la dieta. Así es como lo degradamos, y de tal suerte que al final, pues tendremos unidades de glucosa que podrán ser absorbidas. Pero, ¿qué le hacemos al glucógeno que almacenamos? Es decir, ¿qué le hacemos al glucógeno que fabricamos en nuestras células? Eso es lo que comentaré con ustedes y es lo que se conoce como glucogenólisis. Y el proceso, doctores, es sumamente sencillo. Verán ustedes que es más fácil, más sencillo que el proceso de armado. Recuerdan ustedes que en la sesión anterior, al hablar de cómo se formaba el glucógeno, indicábamos que teníamos, lo que indica aquí como centro se refiere a la glucogenina. La glucogenina dijimos que primero se autoglucosilaba, producía la unión de hasta 10 residuos y después una enzima pegaba a otros más y después hacía la transferencia para formar la ramificación. Bueno, aquí va a ocurrir un proceso, podemos decir, inverso. ¿En qué consiste? Bueno, imaginen que esta es una ramificación que forma parte del glucógeno que tenemos ya formado en las células. Tenemos la glucogenina, tenemos las ramificaciones que pueden ser como esta, y tenemos los puntos lineales, perdón, y las ramificaciones, así como sus enlaces. Bien, lo que va a ocurrir, doctores, es muy sencillo. Lo primero que va a actuar es la presencia, claro, se requiere la activación hormonal importante que veremos en una imagen más, pero lo que vamos a ocupar, doctores, es una enzima que se llama glucógeno fosforilasa. Vean, por favor, la glucógeno fosforilasa es una enzima que al ser estimulada por las hormonas correspondientes y se genera la necesidad de utilizar el glucógeno almacenado, esta glucógeno fosforilasa, doctores, lo que hace es cortar estos residuos. ¿Cuáles residuos, doctores? Los residuos en el extremo no reductor. Por eso les hice la aclaración al principio. Entonces, la enzima corta aquí, después corta aquí, después corta aquí, enseguida aquí y finalmente aquí. Pero también corta aquí, corta este y corta este. ¿Qué va a pasar entonces con la glucógeno fosforilasa? Bueno, pues es la primera enzima que actúa y lo que hace es romper el enlace fosfato aquí justamente, perdón, agregar un enlace fosfato y formar la molécula de glucosa 1-fosfato. Esta molécula, doctores, de glucosa 1-fosfato, observen, lo que está rompiendo son los enlaces. La glucosa fosforilasa lo que rompe son los enlaces alfa 1,4 lineales que estaban aquí en estas posiciones. Lo rompe, libera residuos glucosa 1-fosfato, los cuales se van a isomerizar y vamos a formar glucosa 6-fosfato, la cual ya saben ustedes, pues va a ser la entrada directa hacia la glucólisis o algunas otras vías metabólicas. Y de esta manera estamos utilizando ya la glucosa del glucógeno. Primera enzima, repito, glucógeno fosforilasa. Las enzimas
como estas, doctores, que estoy mostrándoles, son finalmente tijeras moleculares que ocupan espacio dentro de toda la molécula tridimensional que hemos imaginado como es el glucógeno. Estas tijeras entonces cortan, pero llega un momento, doctores, doctoras, en la que la tijera ya no puede penetrar más allá de cierta longitud de haber cortado los residuos en los extremos no reductores. Llega un momento en que ya no puede cortar. ¿Qué ocurre ahí, doctoras, doctores? Bueno, pues tenemos, ¿se acuerdan? En el caso de la formación de glucógeno, teníamos una enzima ramificante, que es la que armaba trozos de residuos de glucosa y los pegaba en una ramificación. Bueno, pues tenemos una enzima que hace lo contrario, que se conoce como enzima desramificante. Esta enzima desramificante, doctoras, doctores, lo que hace es, observen la imagen, por eso esta me gustó porque tiene los colores correspondientes. Lo que hace la enzima desramificante es cortar. Aquí miren, donde estoy señalándoles, corta y mueve estos 3 residuos aquí señalados, ejemplificados, y los pega en el extremo lineal que teníamos aquí. Vean, cuando lo hacemos de esta manera, doctores, lo que nos queda es solamente el punto de inserción donde estaba la ramificación. Vean qué es lo que señala esta imagen. Bueno, lo que ocurre entonces, doctores, es que la enzima desramificante es una enzima interesante porque cumple doble función. Primero, vean, corta la ramificación, la mueve y la pega en un extremo. Y después, como un segundo momento, una segunda acción de esta enzima desramificante, corta este residuo de glucosa que era el que daba la unión con la ramificación. Lo corta y vean lo que ocurre. Libera unidades de glucosa. Glucosa que puede, en el caso del hígado, por ejemplo, o en el riñón, puede salir directamente y ser compartido en la circulación para que cualquier célula lo pueda ocupar, o bien puede ser fosforilada para formar glucosa 6-fosfato y pueda ser incorporada a las vías metabólicas correspondientes del organismo. ¿Qué ocurre? A continuación, doctoras, doctores, bueno, pues tenemos varias cadenas ya que tienen esta forma dentro del glucógeno porque les hemos ido quitando la ramificación. ¿Y qué se les ocurre que pueda pasar, doctores? Pues se repite el ciclo. La glucógeno fosforilasa empieza a cortar este residuo, ahora este, ahora este, ahora este, y como ya no tenemos tantas ramificaciones, pues ya la tijera glucógeno fosforilasa puede romper, ir liberando unidades de glucosa finalmente hasta llegar al punto donde ya se acaba la molécula de glucógeno y solamente nos quedaría la glucogenina, el residuo central con el que se inició la formación de la molécula de glucógeno. Vean entonces qué fue lo que liberamos después de todo este proceso glucogenolítico, unidades de glucosa que finalmente pueden ser convertidos en glucosa 6-fosfato o bien quedar como glucosa libre para poder ser exportados hacia todo el organismo. Esta es una imagen únicamente para recordarles a ustedes, doctores, que esa molécula de glucosa que se ha formado, glucosa 6-fosfato, que se forma en este proceso, en el caso del hígado, teníamos la posibilidad de, con la enzima glucosa 6-fosfatasa, quitarle el fosfato, convertirla en glucosa, la glucosa salir. Acuérdense que este proceso se lleva a cabo dentro del retículo endoplásmico. Esta glucosa sale al citoplasma y por los transportadores que ya habíamos comentado, GLUT y S-GLUT, dependiendo de qué célula estemos hablando, pues podrá ser enviado a la circulación mediante la vía capilar y de esta manera ser transportado a cualquier parte del organismo donde se requiere. Finalmente, doctores, les pido que se aproximen un poco a la pantalla. Esta es una imagen que les va a permitir a ustedes entender lo simple y sencillo que es este proceso. Antes de que se impresionen por los nombres que aparecen aquí, quiero que por favor sigan conmigo el cursor para que vean que el proceso es realmente simple y sencillo. Acuérdense ustedes que esto inicia con la molécula de glucosa. Vamos a pensar que primero quiero armar glucógeno. La molécula de glucosa, entonces, acuérdense, era convertida en glucosa 6-fosfato, que es de hecho donde inicia el proceso, ¿verdad? Esta molécula de glucosa 6-fosfato, doctores, acuérdense, se isomeriza a glucosa 1-fosfato. La glucosa 1-fosfato tiene que reaccionar con la UTP, ¿se acuerdan? Lo comentamos ayer. Y en este proceso, lo que vamos a obtener es una unidad transportadora de glucosas, que se conoce como UDP glucosa. Doctoras, recuérdenlo, es la partícula, es la molécula que aporta, que suministra los residuos de glucosa para armar
a la molécula de glucógeno, ya lo saben ustedes, ¿se acuerdan? A partir de aquí se llevaba a cabo la autoglucosilación de la glucogenina, se generaba la primera cadenita, el primer de glucógeno, y después, con estas mismas unidades que aportan residuos de glucosa, la glucógeno-sintasa iba pegando residuos para hacer crecer la cadena, y después la enzima ramificante o ramificadora, pues movía esos residuos de glucosa que estaban contenidos en las cadenas para ir formando el aspecto ya tridimensional ramificado del glucógeno. ¿Sí? Eso es por un lado. Ahora, ¿qué pasa cuando el glucógeno ya está listo y lo queremos degradar? Bueno, pues aquí tienen la imagen. Lo que ocurre es que la glucógeno fosforilasa empieza a romper, a arrancar las glucosas en los extremos no reductores, y después la enzima esta desramificante, con sus funciones de transferasa y de glucosidasa, pues libera unidades de glucosa o de glucógeno fosfato, que podrán ser nuevamente formados a glucosa y fosfato, incorporarlos hacia glucólisis o vía pentosas fosfato, o bien glucosa para que pueda ser exportado a las células del organismo que así lo requieren. ¿Qué es lo que hace, doctores y doctoras, que este proceso pueda llevarse a cabo? Bueno, pues por supuesto que el proceso de glucogenólisis es importante cuando estamos en condiciones de ayuno, cuando tenemos necesidad de suministrar glucosa a las células, ya que no estamos llevando a cabo la fase alimentaria. Y esto se logra de manera importante tanto con la adrenalina como con el glucagón. ¿Qué es lo que hace esta enzima, doctor? Perdón, ¿qué es lo que hacen estas hormonas? Bueno, vean que es también sencillo. Ayer les explicaba lo que hacía la insulina al estimular las enzimas que sintetizaban, que llevaban a cabo la glucogénesis. Vamos a ver qué es lo que hacen las hormonas que hacen lo contrario, que inhiben a la glucogénesis y activan a la glucogenólisis. Miren ustedes, las células musculares, hepáticas, las células finalmente que son sensibles a la degradación de glucógeno, al ser estimuladas por las hormonas que lo hacen, las hormonas ya sea epinefrina o adrenalina pues, o glucagón, mediante una señalización que involucra al AMP cíclico, vean lo que ocurre. Al incrementarse los niveles de glucagón, por ejemplo, a nivel hepático, lo que va a ocurrir, doctoras, doctores, es que esta vía de señalización va a fosforilar finalmente, va a unir moléculas de AMP cíclico con una proteína que se encuentra en estas células hepáticas que se conoce como proteína quinasa A. Esta proteína quinasa A, doctores, lo que va a hacer una vez que se activa, que se le agrega el AMP cíclico, vean lo que hace. Transfiere, vean, la capacidad de quitarle, vean, tenemos aquí una enzima que se llama fosforilasa quinasa, que no sirve, que está apagada en este momento, y lo que hacemos es fosforilarla gracias a la proteína quinasa. Cuando esto se lleva a cabo, doctoras, doctores, vean, la enzima esta que estaba inactiva se convierte en activa por un proceso de fosforilación y que es activado por calcio. Cuando esta enzima, doctores, se activa, vean lo que hace. Prende, activa a su vez a la glucógeno fosforilasa tipo B, que está apagada, y la prende, la activa y la convierte en glucógeno fosforilasa A, que es la que va a empezar el proceso, recuerden, de empezar a quitar las glucosas, los residuos de glucosa en los extremos no reductores. Y de esta manera se echa a andar el proceso de degradación de glucógeno. Pero también vean lo interesante del proceso de retroalimentación hormonal que tenemos los organismos, que tenemos en nuestras células. Esta misma activación hacia la vía glucogenolítica, doctores, también apaga esta proteína que siguiendo este camino prende las enzimas necesarias para degradar glucógeno. Vean lo que hace. Apaga las enzimas que arman glucógeno y al apagarlas, pues únicamente tendremos la realización de este proceso. De lo contrario, pues se generaría un cortocircuito en la célula porque estarían enzimas armando y desarmando al mismo tiempo. Esto es una muestra más de lo que es la retroalimentación hormonal, mediada también con enzimas y que tiene por finalidad ejecutar de manera coordinada los procesos metabólicos enzimáticos en las células. Bueno, los dejaré ya casi para terminar con este esquema que les mandaré en un momento a través de WhatsApp para que puedan ustedes identificar aquí las enzimas que hasta ahorita hemos comentado, ya sea para la glucogénesis o para la glucogenólisis. Entonces, en un momento se los haré llegar.
Y para terminar, doctores, entonces, ayer les mostré un esquema similar a este mismo esquema, pero donde intentamos encontrar las enzimas del proceso de síntesis de glucógeno. Y lo que queremos expresar con este cuadro es conocer cómo la falla de una enzima o dos enzimas, las que fueren, en relación con el proceso de armado molecular de glucógeno, pues repercutía en una serie de patologías y tenía un nombre que se conoce en general como enfermedades de depósito de glucógeno. Bueno, si ustedes observan ahora, aquí van a poder localizar enzimas que he comentado en esta sesión, la glucosa 6-fosfatasa, las glucosidasas lisosomales, la enzima desramificante hepática y o muscular, vean, fosforilasas, que son enzimas que tienen que ver justamente con la manera en que el glucógeno debiera ser degradado. Cuando estas enzimas no funcionan o no se encuentran expresadas en la célula, pues vamos a tener una enfermedad por depósito de glucógeno que, dependiendo del tipo o dependiendo de la enzima que esté alterada, pues tendremos la manifestación correspondiente, que puede ser o puede manifestar situaciones de carácter moderado o incluso muy graves, letales. En su esquema, en su mapa metabólico que al principio les pedí que revisaran, también los invito a que en cuanto puedan, pues revisen esto de las glucogenosis, que tiene que ver con trastornos relacionados con el metabolismo de glucógeno. Vienen contenidas en esta parte de su esquema, revísenlo con calma y verán ustedes lo interesante que puede llegar a ser este grupo de enfermedades cuando algún ser humano lo puede presentar. Para terminar entonces, ahora sí, miren, una animación que les he preparado, que también tendrán a su consideración para que revisen. Lo que nos va indicando son los pasos, las etapas que van dándose de manera sucesiva para la correcta degradación de glucógeno y su utilización en el organismo. Muy interesante, ¿verdad? ¿Quieres conocer más sobre el tema? Apóyanos suscribiéndote al canal. Si gustas, puedes unirte para acceder a contenidos y explicaciones mayores por una pequeña cuota que nos permite seguir preparando más y mejores materiales. Paso 1. Ingresa al sitio www.youtube.com/marcoortizcodv. Paso 2. Selecciona la opción suscribirme o paso 3. Selecciona la opción unirme y realiza el pago correspondiente a la membresía o curso. Muchas gracias por tu atención y hasta la próxima.